Ella murió de un infarto porque yo presioné un cero de más. El precio de su vida fue de $114.30. El cheque de $127. El día se arrastraba con desgana, como si el calor de Baton Rouge hubiera derretido los relojes en las paredes del supermercado. El aire acondicionado zumbaba a trompicones, las cajas crujían, la gente se movía despacio, dejando caer los productos sobre las bandas transportadoras con desgana. Austin, un cajero de 27 años, con un insomnio perpetuo, registraba las compras sin levantar la vista. Sus manos lo hacían todo sofas. Escáner, bip, bolsa, recibo. Por la tarde, una anciana se acercó a su caja. Llevaba una pequeña canasta, una barra de pan, leche, una caja de té y algunas manzanas. Sus ojos estaban cansados, pero la sonrisa era suave, como si quisiera dar gracias al mundo al menos por ese día. Austin pasó los productos, los números corrieron por la pantalla. $12.70. Así debía ser. Pero sus dedos al deslizarse sobre las teclas atraparon un cero de más. En la pantalla apareció 127.00. La mujer no miró. Sacó su tarjeta, la introdujo en el terminal, tecleó el PIN con mano firme. Aprobado. La palabra verde parpadeó y el recibo salió de la máquina. Tomó sus compras, deseó a Austin que se cuidara y se marchó apoyada en su delgado bastón. Austin se quedó inmóvil. Un nudo seco le subió a la garganta. Miró el recibo. El error era evidente. Un cero donde no debía estar. El corazón le golpeó en las sienes. ¡Señora!, casi gritó, pero la puerta ya se había cerrado tras ella. Revisó el sistema. No podía devolver la transacción. La caja la había registrado como correcta. Para corregirla hacía falta la firma del gerente, y hacía tiempo que se había marchado. Austin marcó el número de la línea de asistencia. Contestador automático. Nada más. Se sentó, apretando el recibo como si el papel pudiera quemarle la palma. Mañana, se dijo, mañana devolveré ese dinero de mi salario. 114.30 no es una cantidad por la que valga la pena perder la conciencia. Pero en ese momento, aún no sabía que el sistema que había permitido aquel detalle insignificante ya había puesto un punto final en la vida de otra persona. La noche después del turno resultó más larga de lo habitual. Austin yacía en la estrecha cama de su apartamento alquilado, mirando el techo donde el ventilador movía el aire caliente. El cheque de $127 descansaba en la mesita de noche, como un documento acusador. Cada vez que cerraba los ojos, las cifras estallaban bajo sus párpados, demasiado grandes, demasiado ruidosas. Intentaba convencerse de que lo arreglaría. Por la mañana, antes del turno, hablaría con el gerente, contaría lo ocurrido y pagaría la diferencia de su propio sueldo. Nadie saldría perjudicado. Es solo dinero, repetía. Pero el dinero había dejado de ser una suma. La culpa se había instalado en él. Al amanecer, la decisión se le endureció en el pecho. Austin llegó al trabajo antes de lo normal. La tienda olía a café rancio y al papel húmedo de los recibos. Encontró al gerente, dispuesto a confesar, pero escuchó otra cosa. «¿Oíste lo de la señora de Veró?», susurró una compañera en la caja como si hablara del clima. «Murió anoche. Infarto». El nombre golpeó a Austin como un garrotazo en las rodillas. Lo conocía. Así se llamaba la mujer de la canasta con pan y té. Las palabras se le hicieron borrosas. Infarto. De noche. La imaginó llegando a casa, encendiendo la lámpara de la cocina, sacando el recibo, mirando el extracto. Los números se sumaron más rápido de lo que él habría podido disculparse. Austin bajó la mirada, fingiendo revisar la caja. Por dentro todo se derrumbaba. El gerente se movía de un lado a otro, organizando el día, pero Austin solo escuchaba su propio pulso. Podría haber dicho la verdad, pero la imaginación le mostraba titulares en los periódicos, a la familia con la foto de la difunta, a la policía, acusaciones,
Y encima de todo, él mismo, Austin, el cajero que mató a una mujer con una tecla equivocada. ¿Todo bien?, preguntó el gerente. Sí, respondió Austin. La voz le tembló, pero nadie lo notó. Desde ese instante, la deuda dejó de ser dinero. Se convirtió en un peso invisible, imposible de soltar en el trabajo o en casa. Y Austin entendió por primera vez. El error no desaparecería, ni aunque el cheque ardiera en el fuego. Al principio Austin creyó que todo pasaría. La tienda seguía funcionando. Los clientes entraban y salían, y nadie relacionaba la muerte de la señora Devereaux con su error. Pero una semana después, apareció una citación judicial en la puerta. Los familiares habían demandado al supermercado. Negligencia grave que provocó la muerte. En la oficina se reunieron los abogados de la empresa. Carpetas gruesas, vasos de plástico con café y rostros que atravesaban a Austin como si fuera un escáner roto. Para ellos no era más que una pieza del sistema, un testigo que había que entrenar. Dirás que todo se desarrolló según el procedimiento estándar, explicó uno de los abogados, haciendo clic con el bolígrafo. La clienta pagó voluntariamente. El importe coincidía con la pantalla. Fin. Lo demás son interpretaciones. Austin asentía. Cada palabra lo clavaba más a la pared. ¿Quiso protestar? Decir que había sido un error, que la cifra estaba mal. Pero la lengua se le pegó al paladar. La sala del tribunal parecía un viejo comedor escolar convertido en sala de justicia. Bancos de madera, luces parpadeantes, un fiscal engominado. Los familiares de la señora Devereaux ocupaban la primera fila. Sus ojos buscaban al culpable. Cuando llamaron a Austin, las piernas se le volvieron plomo. Se sentó en la silla, levantó la mano para jurar. Sintió sudor en la palma. Las preguntas eran sencillas. ¿Atendió usted a la señora Devereaux esa noche? Sí. ¿El proceso de pago fue el estándar? Breve pausa. Austin miró a la familia, a los abogados, al juez, y dijo, sí. La mentira sonó más baja de lo que esperaba. La sala sintió, como si todo hubiera encajado. La audiencia se alargó horas. Para Austin se redujo a un segundo, el momento en que la verdad abandonó su boca junto con el aire. Al final el abogado del supermercado arremetió contra las acusaciones infundadas, el juez asentía, los jurados bostezaban. Todo apuntaba a la victoria de la empresa. Austin permanecía con el rostro vacío. Comprendía. Ahora no solo había cometido un error, había traicionado la posibilidad misma de redención. El tribunal aceptó la mentira como verdad, y la verdad murió junto con la mujer. El veredicto se anunció de manera seca, rutinaria, como si se tratara de un concurso escolar. Se desestima la demanda. En la sala se alzó un murmullo. Un familiar de la señora Devereaux rompió a llorar. El abogado del supermercado se encogió de hombros, como si fuera lo esperado. Austin permaneció inmóvil. La victoria de la empresa le sonó a condena. Al día siguiente, en la tienda, todos se felicitaban. El gerente pidió pizza. Alguien llevó refrescos. «Defendimos el honor de la marca», proclamaba el abogado, agitando los brazos como un entrenador tras un partido. Austin se quedó en la caja, asintiendo, forzando una sonrisa. Por dentro, la culpa lo corroía. No había defendido honor alguno, sino su propia mentira. Los clientes llegaran como siempre. Ninguno sabía que Austin veía números fantasma flotando sobre cada recibo. Revisaba los totales 3 veces, escaneaba 2, miraba el terminal como si escondiera la verdad de su culpa. Por la tarde, entró a una cafetería. Pidió café y un donut. Cuando la camarera trajo la cuenta, la sostuvo demasiado tiempo. Total, 4.75. Contó el cambio 3 veces. Comprobó la pantalla de la caja buscando un cero oculto. La gente en la fila se impacientaba, pero Austin no soltó el papel hasta estar seguro. En casa, guardó los recibos del día en una caja aparte. El papel crujía como folios de acusación. Es solo control, solo precaución, se decía. Pero sabía, ya era un ritual.
El juicio se ganó. La tienda se salvó. Nadie acusaba a Austin. Pero el mundo ya no era seguro. Cada número, cada tecla, le recordaba que un cero de más podía costar una vida. Se acostó, incapaz de cerrar los ojos. En la oscuridad, los números brillaban. 127, 127, 127. La victoria sin valor se convirtió en una deuda que nadie más veía. Al principio parecía mera precaución. Austin revisaba cada recibo tras cada compra. Una vez, 2, 3. Luego empezó a fotografiarlos con el móvil para revisarlos por la noche. La caja en su cocina crecía. Archivo de paranoia. En el trabajo hacía lentas las filas. Los clientes se inquietaban, pero Austin no lo notaba. Pasaba cada suma por la calculadora. La comparaba con el terminal y solo entonces dejaba marchar al cliente. No habrá más ceros de sobra, repetía como un conjuro. Por las noches pasaba por cafeterías o farmacias, haciendo compras pequeñas a propósito. Pan, un periódico, pastillas para el dolor de cabeza. Cada transacción era un ritual. Mirar la pantalla, cotejar el recibo, contar el cambio. Si algo no cuadraba, aunque fuera un centavo, pedía explicaciones. La gente se tocaba la sien, pero Austin no veía nada. Para él era confesión. Los compañeros empezaron a murmurar. «Algo le pasa», decían. El gerente lo llamó al despacho. Insinuó que su obsesión molestaba a los clientes. Austin asentía. Prometía corregirse. Al día siguiente, lo mismo. En casa los rituales se endurecieron. Antes de dormir ordenaba los recibos por fechas, los rotulaba, tomaba notas. A veces amanecía reescribiendo cifras en un cuaderno como si buscara una fórmula de absolución. Su habitación se volvió una contabilidad donde el único balance era la deuda con la difunta. A veces intentaba recordar su rostro, la sonrisa suave, el bastón en la mano, pero la memoria solo le ofrecía la pantalla con el 127. Había borrado todo lo demás. Austin ya no vivía. Funcionaba como una caja registradora programada para la verificación infinita. Los recibos eran su libro de oraciones, los números su Dios, al que entregaba tiempo y sueño. Y cuanto más cumplía el ritual, más comprendía, no habría expiación. Porque devolver 114.30 significaría devolver la vida, y eso era imposible. Austin dejó de contar días. Su vida se medía en sumas. Cada recibo era otra página de un libro interminable de errores. Pero un número siempre regresaba: 127. Lo perseguía en lo cotidiano, en el surtidor de gasolina, en el panel de un autobús, en el número de una pensión que cruzaba al pasar. En todas partes aparecía el cero fantasma, la muerte, su culpa. Comenzó a ver patrones. El cambio en la tienda sumaba 1.27. La cuenta en una cafetería daba 12.70. Los veía como señales, mensajes del sistema. La deuda invisible no lo soltaba. Una noche, compró solo pan y leche. El recibo mostró 5.70, pero la mano le temblaba como si fuera a transformarse en 127. Apretó el papel contra el pecho y sintió frío. Entonces, comprendió. El error ya era parte de él. Recordó la resta: 127 menos 12.70. La diferencia, $114.30. Esa suma era el verdadero precio de la vida de la señora Devereux. No una cifra abstracta, sino una deuda concreta que cargaba consigo. Intentó devolver ese dinero. Lo retiró del banco, lo guardó en un sobre la mesita. Lo contaba una y otra vez. Cambiaba su orden, como si buscara el modo de resucitar a los muertos. Pero el dinero seguía siendo papel muerto. No cambiaba nada. Con el tiempo entendió. No había matado a la mujer, sino a su propia capacidad de vivir sin miedo. Cada recibo era un golpe de martillo en su conciencia. Cada compra mínima un recordatorio de que el mundo se sostiene en números, y un error puede ser mortal. Seguía trabajando, pero en su mirada había sombra.
Los clientes veían a un cajero extraño que revisaba los totales 10 veces. Nadie sabía que llevaba dentro un precio exacto, matemático, despiadado. $114.30. Y ese precio no desaparecería jamás. La mesa de la cocina de Austin se volvió un archivo. Montones de recibos atados con gomas como expedientes policiales. Cada noche se sentaba ante ellos, abría la caja y los repasaba. Lámpara encendida, copiaba sumas en un cuaderno grueso, trazaba líneas y flechas, buscaba patrones que no existían. El papel amarilleaba, la tinta se corría, pero el ritual continuaba. El apartamento olía a papel y café frío desde hacía tiempo. Los recibos cubrían el suelo, algunos pegados a las baldosas como huellas de un crimen. Austin se movía con cuidado, como si recorriera un museo de su propia culpa. El cheque de $127 lo guardaba aparte, en una funda plástica. A veces lo intercalaba en el cuaderno como un ícono, a veces solo se sentaba frente a él, mirando la cifra. Era el centro de su universo, pequeño, frío, sin salida. Dejó de ver a los amigos, no llamaba a su familia, el trabajo se volvió mecánico. Sonrisa al cliente, escáner, recibo, recuento. Lo demás eran sombras. Los compañeros ya no preguntaban qué le pasaba. Se habían acostumbrado. Austin era raro pero inofensivo. En raros instantes de silencio creía escuchar la voz de la señora Devereaux. No palabras, solo un suspiro suave, recuerdo de su sonrisa. Pero junto a ese suspiro volvía siempre la cifra, 127. Sonaba como una condena. A veces pensaba, ¿y si lo quemara todo? Cajas, recibos, cuaderno. Pero sabía que incluso las cenizas guardarían los números, y el olor del papel quemado sería un recordatorio. Una noche, vio que el cuaderno estaba casi lleno. Solo quedaba la última página en blanco. Austin tomó el bolígrafo y escribió con cuidado. 114.3. Luego otra vez. Y otra. Llenó la página hasta el cansancio. Se recostó en la silla y miró la pared, donde las sombras de la lámpara se extendían como líneas de un acta judicial. El mundo alrededor callaba. Solo el ventilador movía el aire caliente y los montones de recibos susurraban como si alguien más los hojeara con él. La vida de Austin se había convertido en un cheque infinito, largo como la cinta de una caja registradora en la que jamás aparecería la línea «pagado en su totalidad».